todos, soy Marta Rodríguez Morera y he elaborado esta píldora formativa junto con mi compañero Gonzalo Pérez para tratar básicamente la autorización de residencia del extranjero menor de edad y la protección internacional. En primer lugar, hablaremos sobre la autorización de residencia del extranjero menor de edad, viendo la situación tanto del extranjero menor de edad no nacido en España como la del extranjero menor de edad nacido en España. Os he indicado ahí la ley orgánica y el reglamento del que se ha obtenido toda la información para realizar esta píldora. Comenzamos con la autorización de residencia del extranjero menor de edad no nacido en España. En primer lugar, ¿quiénes pueden obtener la autorización? La autorización de residencia se podrá conceder tanto a los hijos de extranjeros con residencia legal en España como a los menores sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o institución españoles o de un extranjero residente legal en España. En cuanto a los requisitos, en primer lugar, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea. En segundo lugar, acreditar una permanencia continuada en España del menor durante un periodo mínimo de 2 años. En tercer lugar, que los padres o tutores acrediten un empleo o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. En cuarto lugar, que los padres o tutores acrediten disponer de una vivienda adecuada. Y en quinto y último lugar, que en el supuesto de que el menor esté en edad de escolarización obligatoria, se tiene que acreditar que ha estado matriculado en un centro de enseñanza durante su permanencia en España. Y en cuanto a la documentación, se necesita en primer lugar una copia del pasaporte, en segundo lugar una documentación acreditativa del parentesco, en tercer lugar una documentación identificativa del solicitante, en cuarto lugar una documentación acreditativa de la permanencia en España durante un mínimo de 2 años, en quinto lugar el certificado de que acredite haber estado matriculado en un centro de enseñanza en el caso de que proceda, en sexto lugar la documentación acreditativa del empleo y recursos económicos suficientes y en séptimo y último lugar el informe sobre la disponibilidad de vivienda adecuada. Y en cuanto al plazo de resolución de la solicitud, este será de 45 días contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya obtenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. El artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2000 reconoce el derecho a la reagrupación familiar a los extranjeros residentes en España respecto de sus familiares. Los requisitos para la reagrupación familiar son 3. En primer lugar, la renovación de la autorización de residencia inicial. En segundo lugar, acreditar que se dispone de una vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades. Y en tercer lugar, cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización obligatoria, la Administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas competentes una previsión a efectos de facilitar las plazas necesarias en los centros escolares. ¿Dónde se tramita la solicitud de reagrupación familiar? El permiso se tramita en las oficinas de extranjería del lugar de residencia del padre o madre y una vez aprobado se tramitará el visado en el Consulado de España en el país de residencia del menor. Los efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales son: la autorización de residencia por reagrupación familiar habilitará para trabajar cuando el cónyuge e hijos alcancen la edad laboral. En segundo lugar, el cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades. En tercer lugar, los hijos reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades. Y en cuarto lugar, en caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente. Y por último, vamos a hablar de la residencia del hijo no nacido en España de residente. El hijo podrá obtener la autorización de residencia cuando se acredite la permanencia continuada en España durante un mínimo de 2 años del hijo y sus padres o tutores cumplan con los requisitos de medios económicos y alojamiento. Y la vigencia de la autorización estará vinculada a la de la autorización de residencia del padre, madre o tutor. A continuación trataremos la autorización de residencia del extranjero menor de edad no nacido en España. ¿Quiénes pueden obtener esta autorización? La autorización de residencia se podrá conceder a los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo legalmente en España. ¿Qué requisitos son necesarios? 3. En primer lugar, no ser ciudadano comunitario ni familiar de ciudadano de un Estado de la Unión Europea. En segundo lugar, que el hijo haya nacido en España.
Y en tercer lugar, que el progenitor, cualquiera de ellos, sea residente legal en España. En cuanto a la documentación, se necesitará en primer lugar una copia del pasaporte y en segundo un certificado de nacimiento del menor. Y el plazo de resolución de la solicitud también será de 45 días contados a partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano. El menor de edad no nacido en España tendrá tres posibilidades de obtener la residencia legal en España. La primera, el hijo podrá adquirir automáticamente la misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores. En segundo lugar, si el padre o madre son reconocidos como refugiados o beneficiarios de la protección subsidiaria, estos podrán optar entre solicitar para el hijo la extensión familiar del derecho de protección internacional o bien una autorización de residencia. Y la tercera opción es una autorización de residencia por agrupación familiar dependiente de su progenitor. En cuanto a la tarjeta de residencia, los hijos nacidos en España de padre o madre con permiso de residencia tienen derecho a solicitar la tarjeta de residencia de los menores en las oficinas de extranjería una vez obtengan su inscripción de nacimiento y el pasaporte en su consulado. Y por último, en cuanto a la nacionalidad española, si alguno de los progenitores ha obtenido nacionalidad española por residencia, los hijos menores tienen derecho a optar por la nacionalidad española antes de cumplir los 20 años. Hola, me llamo Gonzalo Pérez y os voy a hablar sobre la protección internacional. En primer lugar, ¿qué es la protección internacional? La protección internacional consta de dos derechos, el derecho de asilo y el derecho a la protección subsidiaria. ¿Quién puede solicitar el derecho de asilo? El derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución española, es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas, a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos establecidos en la Ley 12/2009 del 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su protocolo. Entonces, ¿quién tiene la condición de refugiado? La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. También se aplica a la apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión, denegación o revocación establecidas en la Ley 12/2009 del 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. ¿Y el derecho a la protección subsidiaria? ¿Quién puede solicitar este derecho? El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a sus países de origen en el caso de los nacionales o al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la Ley 12/2009 del 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no existe alguna de las causas de exclusión o denegación establecidas en la mencionada ley. ¿Y en qué consisten estos dos derechos? La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los convenios internacionales ratificados por España. ¿Cómo se solicita la protección internacional en España? La solicitud se formaliza mediante una entrevista que se realizará siempre individualmente. En la misma, el solicitante debe proporcionar un relato verosímil y detallado de la persecución sufrida. Asimismo, debe cumplimentarse un cuestionario sobre datos personales. En los casos en los que la solicitud de asilo se presente en un puesto fronterizo o en un centro de internamiento, la asistencia jurídica será preceptiva. En los demás casos, el solicitante ha de ser informado de su derecho a ser asistido por un abogado. La asistencia letrada podrá prestarse por un abogado privado, por ONGs especializadas en asilo o por un abogado del turno de oficio del colegio de abogados correspondiente. La Administración debe adoptar las medidas necesarias
para que en la entrevista se preste un tratamiento diferenciado a los menores, tal como dice el artículo 17.5 de esta ley. Tal y como se expresa en la Ley de Asilo y de Protección Subsidiaria, el procedimiento consta de dos fases, consecutivas en el tiempo. En una primera fase, se decide si se admite a trámite o no la solicitud. Si se supera esta primera fase, se realiza un estudio en profundidad del caso para la valoración de su posible necesidad de protección internacional. Una vez visto el cómo, ¿dónde se puede presentar una solicitud de protección internacional? Cualquier persona que desee solicitar protección internacional en España, con independencia de su edad, puede hacerlo en las dependencias que podéis ver en la presente diapositiva, donde tendrá que manifestar ante las autoridades competentes su voluntad. Entonces, puede que os haya surgido la siguiente pregunta. ¿Y si el solicitante se encontrara en un país distinto a España y al de su nacionalidad? En el artículo 38 de la Ley de Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria se establece que, en aquellos casos en los que una persona que no sea nacional del país en el que se encuentre, se dirige a las autoridades de la representación diplomática española alegando un peligro para su integridad física. Los embajadores respectivos podrán promover su traslado a España para permitir la presentación de su solicitud conforme al procedimiento previsto. ¿Qué ocurre con la familia del beneficiario de protección internacional? Se garantizará el mantenimiento de la familia de las personas refugiadas y beneficiarias de la protección subsidiaria. Existen dos vías jurídicas para garantizar el mantenimiento de la familia de los beneficiarios de protección internacional: la extensión y la reagrupación familiar. ¿En qué consiste exactamente la extensión familiar? Se concederá el derecho de asilo o de la protección subsidiaria, por extensión, a los familiares que podéis ver en la presente diapositiva. La resolución por la que se acuerde la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar conllevará para los beneficiarios los mismos efectos previstos para los solicitantes. Por último, ¿en qué consiste la reagrupación familiar? Las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria podrán optar por reagrupar a los familiares enunciados anteriormente, aun cuando ya se encontrasen en España, sin solicitar la extensión del estatuto del que disfrutasen. Esta reagrupación será siempre aplicable cuando los beneficiarios sean de nacionalidad distinta a la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria.